Bienvenidos a San Roque al Día, una semana más. En esta ocasión vamos a tratar temas comarcales, vamos a hablarles de uno de los proyectos, creo yo, más ambiciosos que se está intentando poner en marcha en la comarca del Campo de Gibraltar, junto a Gibraltar. Para hablarnos de este tema tenemos con nosotros en los estudios de Canal San Roque Televisión a Víctor González, que es vicepresidente del Sindicato de Maestros de Gibraltar. Hola. Muchas gracias por acudir, bienvenido. Encantado. Y también tenemos a Inmaculada Nieto, que es secretaria general. Inmaculada Ortega. Ortega, perdón. Lo siento, lo teníamos totalmente claro. Además, llevamos 3 días preparando el programa. Inmaculada Ortega, lo sentimos muchísimo. Vamos a empezar de nuevo. Porque me parece que yo puedo pasar por encima de muchas cosas. Yo, si no fuera por Inmaculada Nieto. Lo siento, amiga, tía, que pero ya como empezó es política, digo, no. Bienvenidos a San Roque, una semana más. Bienvenidos a San Roque al Día. Esta semana vamos a tratar un tema comarcal. Vamos a hablar de uno de los proyectos más ambiciosos que se quiere y que se está intentando poner en marcha en la comarca del Campo de Gibraltar y en Gibraltar, para que nos hablen de este proyecto, que es la agrupación de cooperación territorial. Tenemos en el plató de Canal San Roque Televisión a Víctor González, que es el vicepresidente del Sindicato de Maestros. Muchísimas gracias por acudir. Estar aquí. Bienvenido. Y también tenemos a Inmaculada Ortega, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca. Bienvenida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como es habitual, también tenemos a nuestro compañero Julio Ruiz. Muchas gracias, una semana más. A nosotros nos gustaría empezar el programa teniendo un poco una idea un poco más clara de lo que es una agrupación de cooperación territorial. Víctor, por ejemplo. Es un marco jurídico que viene bajo el ámbito de lo que era la Unión Europea. Y lo que ofrece, antes nada, es permanencia, ¿no? Al venir bajo este marco jurídico y bajo la Unión Europea, es eso lo más importante que vemos nosotros como grupo transfronterizo, la permanencia que trae. Sí, porque las agrupaciones de cooperación territorial que llevan funcionando desde hace muchísimos años dentro de la Unión Europea, lo que pretenden como objetivo es fomentar la cooperación entre territorios y regiones de la Unión Europea de distintos países, y en España pues hay más de 17 ya constituidas. Especialmente en este sentido son pioneras pues lógicamente lo que es la zona de Cataluña con el sur de Francia, la zona de Aragón también con el sur de Francia, en el País Vasco con Francia también tienen, así como entre Cataluña, Galicia y Extremadura con Portugal. Y en Andalucía solamente hay una constituida entre el Algarve portugués y la zona de Huelva. Y eso pues da posibilidades a las zonas que están dentro de esas agrupaciones de promover proyectos dentro del ámbito de la Unión Europea financiados pues para la cooperación. Antes estábamos hablando poniendo ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles serían cosas que ya funcionan? Por ejemplo, antes hablábamos del de Aragón
del norte de Aragón con la zona de Francia, que gestionan una serie de cuestiones. Otras cuestiones que ya se han puesto en marcha, que funcionan desde hace tiempo aquí en el campo de Gibraltar, bueno, en el campo de Gibraltar y Ceuta, y que sin embargo no sabíamos que cabían dentro de la agrupación. ¿Podéis explicarlo un poquito? ¿Podéis explicarlo? Para que, más que nada, para que el espectador Yo diga, creo bueno, esto... que a todo lo que hablamos de la ST lo coge como de sorpresa, ¿no? De que esto ha existido por tanto tiempo y nadie ha hecho uso de esta herramienta que tenemos, ¿no? Como ha dicho Inma, muy correctamente, lo importante, aparte de todo, de esta permanencia que trae entre los dos lados de la frontera, es que atrae fondos desde la Unión Europea, que es muy importante para esta zona, ¿no? Con que eso es algo crucial, que es una de las razones que queremos iniciar esto. El grupo transfronterizo lo ve como algo muy, muy importante, algo muy positivo en la zona, algo que pensamos que hace falta. Y más una zona que hace falta dinero, tan simple como eso, con que atraería estos fondos. La razón que nosotros llegamos a conocerlo con una CTA es gracias a la Universidad de Cádiz, por conexiones que tiene Juan Carmona, efectivamente, de nuestro grupo, y ahí empezó todo, tan simple como eso. Ahí fue donde surgió, sí, ¿no? La idea de... Sí. Me gustaría también conocer cuál es el grupo, quiénes forman el grupo transfronterizo y cómo, además de impulsar a través de la iniciativa de la Universidad de Cádiz, ¿quién es el grupo transfronterizo y cómo se impulsa? Bueno, nosotros realmente desde las organizaciones sindicales históricamente llevamos cooperando y teniendo muy buenas relaciones de vecindad con nuestros homólogos en Gibraltar, y es cierto que a partir del endurecimiento por parte del Gobierno de España en la etapa del ministro Margallo de las restricciones en la frontera, donde sufríamos especialmente en el año 2010 colas de peatones de horas, y teniendo en cuenta que allí hay miles de trabajadores que todos los días acuden a trabajar a Gibraltar, como también pues lo que era el tráfico de mercancías. Hay un suministro de productos de aquí de la zona, por ejemplo de panes, de carne, que se suministran, se producen en la zona y se suministran a Gibraltar, y que estaban totalmente bloqueados. Pues desde las organizaciones sindicales y empresariales de la zona, pues decidimos pues que entendíamos que esto era algo que no se podía permitir dentro del marco de la Unión Europea, porque hay una legislación que dentro de esa Unión Europea que legisla lo que es el tránsito de personas y de mercancías, y que teníamos que actuar. Y pues conformamos el grupo transfronterizo, donde estamos las organizaciones sindicales de un lado y otro de la verja, y así como organizaciones empresariales también de ambos lados. Y acudimos a Bruselas con el fin de que tuvieran conocimiento de la situación que se daba en una verja entre países aliados y en una zona, en una frontera donde se estaba impidiendo el tráfico de las personas. Y a partir de ahí, de esa visita que hicimos a Bruselas, gracias también tanto a partidos políticos como el Grupo de Izquierda Unida allí en Bruselas, como el Partido Socialista, tuvimos visitas con ellos, con distintos eurodiputados, pues a partir de ahí intervino la Unión Europea, y actualmente pues esa situación estamos siempre en alerta, lógicamente, estamos siempre pendientes de que ese tránsito de trabajadores, ese tránsito de personas, de ciudadanos, de turistas y de mercancías sean los lógicos que debe de haber una frontera. Y cuando digo los lógicos es, pues el ejemplo es si en el puerto de Algeciras, que es una frontera, o en el aeropuerto de Málaga se impusieran medidas de bloqueo de las personas como el que se imponían en Gibraltar, no salía un avión a su hora ni un barco a su hora. Entonces, ¿que tiene que haber control? Nosotros siempre hemos defendido que tiene que haber control en una frontera, pero al mismo tiempo tiene que haber los mecanismos e instrumentos necesarios para que la frontera sea permeable. Yo, permita que insista, porque yo creo que para el espectador le dicen agrupación transfronteriza, cooperación, tal. Si no, una forma de visualizarlo es con ejemplos de cosas que ya funcionan. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿qué es lo que hace el grupo o la agrupación transfronteriza que funciona entre Aragón o el Alto Aragón y Francia? Más que nada para que la gente diga, bueno, esto se puede traducir en algo. Pues, por ejemplo, en el Alto Aragón, pues lo que hacen es gestionar
el túnel de Somport, que es un túnel que la mitad del túnel es español y la mitad del túnel es francés, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tienen proyectos en común gestionan lo que es para lo que son los quitanieves. La nieve cae, la nieve no tiene frontera, cuando nieva en todos lados igual. Entonces, una forma de optimizar los recursos, y está financiado por la Unión Europea, es pues esos quitanieves forman parte de la agrupación de cooperación territorial, pero hacen también proyectos para lo que es el tema del pastoraje, entre la ganadería que está en un sitio y otro de la frontera, tienen proyectos también turísticos, y antes poníamos el ejemplo de los Juegos del Estrecho, que es algo que venimos desarrollando desde hace muchísimos años en los colegios tanto de Ceuta, Gibraltar, como los 7 municipios de la comarca, y que ese sería un proyecto perfectamente encajable dentro de los proyectos financiables por la Unión Europea para una agrupación de cooperación territorial. Es importante de saber que la AST crea ciertos objetivos y luego están los proyectos, y como objetivo es importante, especialmente en esta zona, de que haga más cooperación comercial, más cooperación educativa, más en temas de deporte, en temas turísticos. Todo esto son cosas que se podían crear. Con que como objetivo la AST tiene eso, ¿no? de crear estos enlaces, la cooperación al final del día. Y luego ya estarían los proyectos. ¿Qué proyectos? Sí, del lado de deporte se podrían hacer muchos proyectos, del lado educativo, más conexiones con la Universidad de Gibraltar, la Universidad de Cádiz, por ejemplo, y vamos, la lista, como dice Isma, es interminable. Termina la imaginación, me parece a mí, termina la lista, ¿no? La de cosas que se puede hacer bajo ese objetivo, ¿no? Nosotros incluso pensábamos, por ejemplo, un objetivo que sería el desarrollo turístico, y dentro de ese desarrollo turístico, pues un proyecto podría ser, y lo hablábamos con el alcalde de Jimena cuando tuvimos la ocasión de hablar con él en relación a este tema, por ejemplo, una ruta para los cruceros que llegan a Gibraltar podría ser los 3 castillos. El castillo de Gibraltar, el castillo de Jimena, el castillo de Castellar, incluso ampliarlo al castillo de Tarifa, sería ahí. Entonces sería una forma de promoción turística, cultural y de nuestro patrimonio. La verdad que hay, como bien hay dice inmensidad, Víctor, ¿no? Cuando nos hemos puesto a pensar, hay inmensidad y financiable, y eso también serviría para impulsar pues proyectos empresariales que generaran al fin y al cabo empleo, que es muy importante en la zona. Claro, no se trata de obtener dinero de por sí, sino de poner en marcha ideas que sean susceptibles de ser financiadas desde Europa. Es importante saber que lo de la AST es algo muy positivo y tendría cosas buenas en diferentes niveles, ¿no? solamente en nivel económico y a través de fondos, sino en nivel educativo, en nivel que se conozcan mejor los niños del lado de Gibraltar, el lado del campo de Gibraltar, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es tan importante como a través de fondos de la Unión Europea. Se me ocurren sectores, los objetivos, sectores que se quieran desarrollar, se ponen los objetivos y después se ponen los proyectos. ¿Tenéis algunos marcados en líneas rojas de fundamentales o todavía no estáis en ese momento de...? Nosotros estamos iniciando y estamos actuando como facilitando todo el proceso, ¿no? Aunque estamos teniendo reuniones con el lado de Gibraltar, tenemos reuniones con los abogados ahora mismo en Gibraltar para mirar los estatutos, etcétera, etcétera. Tenemos una reunión con Fabián Picardo el mes que viene. Y hay ciertas cosas que se tienen que decidir a nivel político, eso lo tenemos muy claro. Sí. Nosotros estamos facilitando el proceso, pero cosas como los objetivos, etcétera, lo tendrán que firmar las dos partes que van a firmar la AST y no somos nosotros. ¿En qué momento está el proceso ahora mismo? En el que nos el acaba de proceso contar, está ahí. en mostrar y presentar. Bueno, ya han dicho públicamente, tanto la Junta de Andalucía, el Gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo lo ha dicho claramente públicamente, que está a favor de la AST, todos los alcaldes de la zona están a favor, Mancomunidad totalmente a favor, ha apoyado lo de la AST, con que el apoyo lo tenemos desde hasta de Cádiz, ¿no? Y eso es importante, para nosotros ha sido muy importante cuando fuimos a la Junta de Andalucía y se votó en favor de crear una AST Parlamento, ¿no? en el Parlamento, eso fue muy importante para nosotros, con que el apoyo está ahí por todos lados.
En el proceso que estamos ahora es establecer exactamente quién va a ser las ambas partes que van a firmar la AST y los objetivos que van a estar incluidos. Por el lado de la Administración española, ¿quién es la Administración competente? Bueno, esto es lo que son las agrupaciones de cooperación territorial, forman parte, la competencia, por decirlo de alguna forma, la tienen las regiones. En este caso, la comunidad autónoma tiene que hacer un informe sobre las agrupaciones que se constituyan dentro de su territorio. Como bien ha comentado Víctor, pues eso fue muy importante para nosotros que el Parlamento de Andalucía le diera el visto bueno a poder crear una agrupación de cooperación territorial entre Gibraltar y ahí donde está quién, porque Gibraltar está claro que es Gibraltar. Entonces nosotros creemos que es importante empezar desde más pequeñito, con proyectos a lo mejor más pequeños, las cosas pasito a paso, creemos que va mejor. Y en ese sentido habíamos hablado tanto con el alcalde de La Línea, también se habló en su momento con el alcalde de San Roque. Entonces lo que habría que determinar de alguna forma es el ámbito territorial del lado español para constituir la propia agrupación de cooperación territorial. Se podría hacer podría haber varias, no tiene por qué haber una. Por ejemplo, en Galicia, para distintos objetivos, pues hay agrupaciones de cooperación territorial, o en Extremadura. Hay algunas entre Portugal y Extremadura en relación para gestionar lo que es un lago, una zona que son 4 municipios exclusivamente. Y hay una agrupación. Hay una agrupación y hay otra con 7 municipios. Son 7 municipios entre ambos lados. Y luego hay otra entre lo que es la comunidad autónoma, entre Cáceres y también otra zona de... O sea que puede haber distintos ámbitos. Se podría crear una con Gibraltar y Diputación Provincial de Cádiz, y eso no significa que no se pudiera crear otra entre el Ayuntamiento de La Línea y Gibraltar. Lo que sí es cierto que Gibraltar es solo Gibraltar, con objetivos distintos. En el caso... Y estamos en esa fase, como bien ha comentado Víctor, la elaboración de los documentos, porque esto lleva un proceso burocrático. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuánto tiempo desde que se dio el pistoletazo de salida, que han pasado 2 años? No, para la agrupación no. Nosotros como grupo sí que llevamos ya más tiempo, pero lo que es el para tema, la agrupación 6 meses, ¿no? Más o menos, diría yo. 6 meses. Desde que tuvimos aquí en San Roque justamente, en los cursos de verano, pues la oportunidad de que vinieran expertos en estos temas y nos enseñaran, ¿no? el camino. ¿no? el camino. ¿Afectaría el Brexit a la agrupación transfronteriza? ¿Se pueden hacer? Yo sé la respuesta, pero ¿se pueden hacer entre una zona no miembro de la Unión Europea? La respuesta a eso es sí, tan simple como eso. Sí. No hay problema ninguno. En septiembre estuvimos una delegación del grupo en Bruselas, tuvimos discusiones con los expertos legales sobre el tema y no hay problema ninguno. El apoyo total de Bruselas en crear una AST entre Gibraltar, pase el Brexit, no pase el Brexit, sin problema ninguno. Obviamente algo que sí resultaría de eso es que la sede tendría que estar en el país miembro de la Unión Europea. O sea, en este caso sería, y en este caso sería el español. Pero con todo caso, eso es otra decisión que hay que tomar, a dónde se va a hacer la sede, a dónde se van a hacer las AST, el lado Gibraltar, el lado de España, diremos. Para nosotros es muy importante, justamente por la situación actualmente que conlleva el Brexit, el que se pudiera constituir la agrupación de cooperación territorial, porque creemos que justamente en el escenario de Brexit, que se saliera de la Unión Europea al Reino Unido y lógicamente pues Gibraltar se encontrase también en esa misma situación, el hecho de tener una figura jurídica, un espacio jurídico para cooperar, pues sería muy importante para seguir desarrollando proyectos en la zona, entre ambos lados. Justamente por esa situación de Brexit sería muchísimo más positivo. Sería como la herramienta para seguir con una comunicación y cooperación fluida, ¿no? Eso es. Sería y lo importante, como dije antes, que la AST crea cierta permanencia, que no es que cualquier político puede decir, no, esto hoy sí, mañana no. ¿Tiene
periodos de duración? ¿Dura 7, Eso 8, 20 depende años? en los acuerdos que se firmen en la AST. Puede ser por un número de años o puede ser indefinitivamente, depende de los que firmen, cómo lo quieran poner. ¿Qué respaldo? Porque las administraciones más o menos casi todas están respaldando el proyecto. ¿Qué respaldo de los ciudadanos? ¿Habéis pulsado la opinión pública para saber qué respaldo ciudadano tenéis en un lado y otro de...? La verdad que no. ¿No? Algo que sí queríamos hacer era una especie de conferencia en el lado de Gibraltar. Afortunadamente el que iba a hablar, el locutor principal iba a ser Fabián Picardo y como bien sabemos la mitad de las veces no está en Gibraltar, con que la hemos estado moviendo, pero es algo que tenemos de vista de hacer en los siguientes X meses, de crear una especie de conferencia y explicar de lo que va la AST. ¿Y en España? Bueno, en el lado del campo de Gibraltar. Sí que yo creo que hay una, especialmente en la línea, ¿no?, que es la que tiene una mayor cercanía con Gibraltar, realmente hay una respuesta positiva socialmente, pues eso se ve en los comentarios. Es cierto que cuando se habla de agrupación de cooperación territorial, no es lo mismo que te hablen del agua, que te ha subido el impuesto del agua o de la basura en la casa, ¿no? Es algo que los ciudadanos tienen como más lejano, pero sí que es cierto que los trabajadores que van a trabajar a Gibraltar, especialmente nosotros, pues hay una incertidumbre actualmente por la situación de Brexit, en sectores, no solamente en el público, sino en el privado. Hay que tener en cuenta que solamente registrados, dados de alta en Gibraltar, hay más de 6.000 trabajadores, más luego la sinergia en las relaciones laborales y mercantiles que antes comentaba. Pues hay una incertidumbre importante por lo que pueda ocurrir después del Brexit, y el hecho de que pueda haber una agrupación de cooperación territorial que pueda servir también en uno de los objetivos para mejorar esas buenas vecindades y para que no, pues eso es positivo. Lo que son los trabajadores que van a trabajar a Gibraltar sí que lo ven de forma positiva, que se creen instrumentos, como bien ha comentado Víctor, de permanencia. Está claro que al que no tiene una relación directa con Gibraltar, pues esto le pilla más lejos. Sí, bueno, pero también hay que tener en cuenta que puede generar proyectos que supongan la incorporación de esas personas que a lo mejor ahora mismo... Yo supongo que si nosotros lo explicáramos bien entre, por ejemplo, los colegios de aquí de la zona, que se pudieran hacer un objetivo que es mejorar y desarrollar el inglés en los colegios de la zona. El idioma es fundamental. Ellos tienen el idioma y nosotros tenemos el otro idioma, y tener la posibilidad de que en la zona, pues favorecer el que nuestros ciudadanos tengan acceso a dos lenguas, y dos lenguas tan importantes como el español y el inglés. Pues cualquier tipo de proyecto en ese sentido sería muy positivo para los colegios. Y la verdad que la mayoría de los colegios, especialmente la enseñanza pública, se encuentra con que hay problemas a veces económicos para poder desarrollar este tipo de actividades que sirvan pues para esa inmersión lingüística necesaria. Pues aquí sería una herramienta. ¿Y existiría alguna herramienta o algún proyecto específico precisamente porque sí, bueno, vamos a ver, poner en marcha proyectos comunes a medio plazo traería beneficios para esas personas que van y vienen de Gibraltar, ¿no? Pero digo, específicamente para el ahora mismo, ¿habría alguna cuestión que pudiera afectarle de una manera más directa? Pues si somos muy ambiciosos, pero nosotros no queremos ser muy ambiciosos, porque en esta zona, como todo hay que pelearlo tanto, para hacer un hospital en la línea hay que luchar, hay que pelear, y luego, como bien comentaba antes la compañera, cualquier otra zona tú ves que hacen inversiones, vas a Barcelona y ves el metro nuevo que se ha hecho desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, sin chofer y con unos desarrollos tecnológicos, y aquí estamos con el tren que tenemos y te da un poquito de envidia. Y digo que si somos muy, muy ambiciosos, pues podíamos hablar de hacer un tranvía, que está hecha la vía del tren en la bahía, por el arco de la bahía, hasta llegar a Gibraltar, entre ambos lados, y ese proyecto podría estar subvencionado por una agrupación de cooperación territorial. Un proyecto dentro de la agrupación de cooperación territorial, porque el transporte es uno de los objetivos prioritarios que tienen la infraestructura, ¿no? En transporte. Es uno de los objetivos prioritarios dentro de las de lo que son las euroregiones.
Y aquí estamos muy necesitados, ¿no? Como muy somos. necesitados. Mucha carencia, sí. Por parte de Mancomunidad, entonces me imagino que mucho apoyo. Antes lo estaba diciendo, pero es que precisamente uno de las ideas que se querían conseguir a través de las inversiones esta territorial integrada y que siempre se está reclamando a alta instancia es esa interconexión por un metro ligero, ¿no? Sí, sería estupendo para la población de Gibraltar y para la población del campo de Gibraltar, y serviría pues para crear pues esas sinergias y esa cooperación y esas relaciones que son tan importantes. Pero para eso hace falta que vengan recursos, y para que vengan recursos a veces hay que tener herramientas e instrumentos como los que nosotros queremos poner en marcha, y voluntad política, como decía Víctor, que ahí es donde nosotros sí que es cierto que nos encontramos a veces en España, por la parte española, nunca por la parte de Gibraltar, un tapón, ¿no? A veces se antepone pues decisiones políticas a decisiones de sentido común que son para atraer recursos. Sí, porque eso es lo que yo quería preguntar ahora, por parte del Gobierno de España, porque hemos hablado de la Junta, de Mancomunidad, creo que de Diputación antes también, de los ayuntamientos, por parte del Gobierno de España. ¿Se han puesto en contacto con...? Es que hasta hace nada el ministro que hemos tenido, tanto de Asuntos Exteriores como el ministro del Interior, las actuaciones que han tenido en relación a la zona, porque al final perjudican a la zona, ha sido muy negativa, porque han creado además una contaminación, un mal ambiente, y han cultivado de alguna forma con sus actitudes el desencuentro, lo contrario que lo que nosotros pretendemos. ¿Y hasta el momento se ha puesto con este nuevo gobierno, alguien se ha puesto en contacto con ustedes o no? ¿No ha habido...? Más allá de la Mancomunidad de Municipios, que sí que ha demostrado y nos ha transmitido pues su apoyo en este sentido, y nos preocupó bastante que en el debate que hubo en el Parlamento andaluz por parte del Partido Popular no se apoyó a la iniciativa, no la apoyaron. Hubo mayoría porque votó a favor, lógicamente, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista, que fue los que la impulsaron. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que los proyectos que se incluyen dentro de la agrupación de cooperación territorial, enfrente el Gobierno de España está o anunció inversiones millonarias en la comarca y en infraestructura, en todo lo que estamos necesitando. Bueno, ligada exactamente al cosoberanía. De todas formas, Víctor podrá comentar que las agrupaciones de cooperación territorial, aparte del informe que puede hacer el Ministerio, son instrumentos que de la propia Unión Europea. Ahí yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Son acuerdos locales más que nacionales. Sí tiene que tener la vista buena del gobierno del país, pero el gobierno del país, según entiendo personalmente, no puede frenar lo que es una ST, de mientras que la ST esté hecho según los reglamentos de la Unión Europea. Y eso para nosotros es importante también, ¿no? Que si, por ejemplo, la zona de España de aquí y Gibraltar quieren hacer una ST, el gobierno central español no podría pararlo. No puede frenarlo. Así no entendemos, de todas maneras. Y también el apoyo nos lo ha mostrado tanto Salvador de la Encina. Actualmente la configuración del gobierno español no es la misma que había antes, no tienen una mayoría parlamentaria, y nosotros solo queremos, lógicamente, aprovechar, y tanto con... que juega a favor de que se cree este instrumento. ¿Y el alcalde de Algeciras? Porque el alcalde de Algeciras es un peso importante dentro del PP. Bueno, en este sentido es un peso importante, pero nosotros intentamos dejarlo de lado porque creemos que nos beneficia nuestro objetivo. ¿Y se ha mostrado a favor de crear la...? No le hemos preguntado. No, o sea, todavía no se ha posicionado. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos y continuamos conociendo más estas agrupaciones de cooperación territorial. Continuamos hablando de la agrupación de cooperación territorial. Yo lo calificaba como uno de los proyectos más ambiciosos que se está queriendo poner en marcha en el campo de Gibraltar y en Gibraltar, y así es como nos lo está haciendo ver nuestros invitados, Inmaculada Ortega y Víctor González. Me gustaría profundizar un poco más en,
yo he dicho que es un proyecto ambicioso, Inmaculada dice que tampoco quiere ser muy ambiciosa porque en esta comarca los proyectos de futuro y los proyectos con muchísimas posibilidades, no sé por qué, pero siempre se vienen abajo, se quedan en castillos en el aire, ¿no? ¿Por qué? Y una de las preguntas, ¿por qué esto no se ha puesto en marcha antes? ¿Por qué a nadie se le ha encendido la bombilla antes? Víctor, por ejemplo. No sé, una pregunta que nos hemos hecho nosotros también. Sí. La verdad es que no lo entendemos. Hay países que, ¿verdad? Hemos hablado del tema, que hay ciertas partes de España que son más listos cuando vienen en temas de hacer uso, más espabilados en el tema de hacer uso de fondos europeos, etcétera, etcétera, y nosotros hasta hoy no, que es una pena. Y por eso nuestra iniciativa de hacer una ST. Nosotros cuando fuimos a plantearle la existencia de este instrumento a Fabián Picardo, justamente esa fue la respuesta de él. Porque a nadie se le ocurrió antes, ¿no? ¿Esto por qué no se ha hecho antes? Claro. Pues yo creo que no se ha hecho antes porque a veces con las relaciones con Gibraltar estamos de espaldas. Estamos juntos, estamos mezclados, vivimos en el mismo espacio, tenemos el mismo clima, hoy llueve aquí, hace viento aquí, y llueve y hace viento en Gibraltar. Padecemos los mismos temporales. Tenemos los mismos temporales. Meteorológico y de todo tipo. Hablamos con el mismo acento, ya se habla en inglés o se habla en castellano, pero el acento es el mismo. Más allá del que viene del Reino Unido o el que viene de Madrid, que vive aquí en la zona, tienen otro acentillo. Pero a ellos en Gibraltar ocurre lo mismo. El que viene de Londres, pues tiene otro acento distinto al que tienen hablando en inglés en Gibraltar. Entonces, somos muy parecidos, somos lo mismo porque compartimos el mismo espacio territorial, el mismo clima, y es curioso que yo creo que a veces no hemos sido capaces de trabajar en común. Y quizás lo más positivo que yo me voy a llevar durante todo este periodo en el que hemos estado colaborando es la capacidad de encontrarnos, de habernos encontrado, de haber creado un grupo, que es el grupo transfronterizo de agentes económicos y sociales con unos intereses muy distintos, porque es cierto que en algunas cosas compartimos, con los empresarios fundamentalmente, estoy hablando, porque la parte sindical es la misma, los trabajadores, tanto de un lado como del otro lado, tenemos los mismos intereses. Además, históricamente. Los mismos intereses, tener buenas condiciones laborales, tener trabajo, tener desarrollo económico. Históricamente la relación ha sido estupenda desde hace décadas. Siempre. Pero al mismo tiempo, en este encuentro del grupo transfronterizo, lo que hemos conseguido es también coincidir con la parte de los empresarios y darnos cuenta de que teníamos que hacer cosas juntos. Y lo primero que hicimos fue ir a Bruselas y decir, existimos, habemos un grupo allí de empresarios, de la parte patronal y sindical, que tenemos representación en la Unión Europea, como organizaciones sindicales, estamos dentro de lo que es la Confederación Europea de Sindicatos, compartimos espacios en el marco europeo y queremos hacer cosas en común. Y es cierto que es un poco luchar contra corriente, porque no se ha hecho antes nada. Bueno, lo que yo creo que en la cuestión esta de la cooperación entre los dos países o entre las dos zonas, estamos poniendo, antes cuando estaba diciendo de que se sabe aprovechar más los dineros, a uno se le viene a la mente los catalanes, que son peseteros. Pero, sin embargo, yo desde hace décadas he escuchado hablar de la raya. La raya es la frontera entre Portugal y Extremadura, Portugal y León, o Castilla y León. Y siempre ha habido una cierta cooperación y de hecho ya hay grupos que funcionan. Sí. Aquí yo creo que lo que ha sido es la eterna disputa la disputa de la banderita, podríamos llamarlo así. Entre Portugal y España a lo mejor ya se está tan asumido que no se entra en esa disputa, mientras que aquí parece que la banderita es lo más importante, cuando son más importantes las personas, pero bueno. Sí. La verdad que sí, que esa nube política, ¿no? Siempre ha estado, y no tiene nada que ver con el Levante, siempre ha estado sobre la zona. Y nos ha fastidiado todo, tanto los ciudadanos de Gibraltar como los de la zona del campo de Gibraltar. Y una pena de que esa cooperación no ha existido antes, que esa inversión no ha habido antes, simplemente porque no ha habido esta inestabilidad, ¿no? Y por eso estamos hablando de una permanencia con la ST, que es clave para la zona. Ningún negociante
persona de empresario va a invertir dinero en una zona cuando a lo mejor mañana la fluidez de la frontera se frena, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas, lo bonito de la situación ahora entre Gibraltar y el Campus Gibraltar es que tenemos una relación simbiótica. Nosotros, bueno, el lado de Gibraltar ofrece los puestos de trabajo y el lado de España ofrece los trabajadores y también la residencia, porque en Gibraltar no tenemos sitio para tanto empleado. Claro, porque es de ida y vuelta. O sea, los trabajadores españoles van a trabajar allí, pero hay muchísimos ciudadanos del Peñón que vienen aquí, que residen en esta zona. No solamente eso, en cosas como en el gaming, el online gaming también, hay muchos que trabajan en esa compañía que vienen de Inglaterra, son ingleses, y tienen que vivir en la línea. Porque en Gibraltar o es muy cara la residencia o es que no existe. No hay espacio. No hay espacio. Luego sí, también porque Gibraltar tiene una mano de obra, vamos a llamarlo de esa forma, muy cosmopolita. Hablamos de españoles, pero hablamos polacos, portugueses y residen en España, como bien comentaba antes Víctor. Y eso genera pues una economía. Hablábamos también de los estibadores, ahora con el debate de los estibadores, la economía que aportan con sus salarios a la zona. De esos salarios al final consumen, viven aquí en la zona, compran residencia, pagan impuestos en la zona. Pues lo mismo ocurre. En Gibraltar se trabaja y ese dinero y esos ingresos que reciben esos trabajadores repercuten en el comercio de la zona, repercuten en comprar viviendas en la zona y repercute al final en la riqueza. Y eso es lo que nosotros queremos fomentar y favorecer también. Sí, es importante también tener en mente que mucho de la riqueza que entra en Gibraltar viene del turismo. Yo creo que ahora están aterrizando como 6 o 7 aviones al día. Tenemos los barcos turísticos que llegan al puerto también. Y todo eso genera, el online también genera mucho dinero. Y todo ese dinero que viene del resto de Europa, desde Inglaterra más que nada, de la Gran Bretaña. Un ejemplo, él ha comentado el gaming, el juego, que están las empresas en Gibraltar, pero los informáticos, los que programan, no trabajan en Gibraltar, trabajan en Palmones, en las torres. Allí, ¿sí? Si entras, pues habrá 20 o 30 informáticos que todos los días se ocupan de las programaciones del gaming. Es decir, hay una simbiosis. Esa era la palabra que utilizaba Víctor y es así. Pero es que yo creo que es luchar contra la naturaleza, ¿no? El seguir poniendo frenos a esto, al final es luchar contra, si somos vecinos, estamos viviendo en la misma zona geográfica, al final nos tenemos que mezclar, nos tenemos que confundir y se crearán familias mixtas, como se llamen, y al final es ir contra la naturaleza, fomentando esto, que es lo que vosotros pretendéis con la agrupación de cooperación territorial, es meterte en el cauce de la naturaleza, me imagino, ¿no? Sí, nosotros lo que intentamos... Lo vemos tan fácil aquí en la comarca, ¿no? Pero es muy difícil. Es que realmente cuando sales de la comarca la percepción que se tiene, totalmente diferente, tiene de la zona está muy condicionada por lo que se traslada por parte de la política. Con todo el respeto a la política que yo se lo tengo, pero es cierto que hay está muy mediatizado y los hay medios de comunicación también tienen su... Y hay un desconocimiento de la realidad. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Madrid que me cruzaba, durante un año me cruzaba todos los días con una pintada que decía Gibraltar español. Yo la veía y yo me saltaba de reír y no tenía ni puñetera idea. Una cosa, un proyecto que se está llevando aquí a cabo, precisamente en el término municipal de San Roque, que es la zona de actividades logísticas, que se encuentra con la traba del tren, pero una de las cuestiones que quería el alcalde impulsar, el alcalde de San Roque, era precisamente que empresas relacionadas con la logística, o bueno, principalmente relacionadas con la logística ubicadas en Gibraltar, que pudieran desarrollar aquí su actividad. ¿Eso entraría también dentro de los proyectos? Ahí había un proyecto dentro del marco de los acuerdos de Córdoba, que era el soterramiento. A ver, ¿cómo lo explico? Que para entrar en Gibraltar no hiciese falta pasar por el aeropuerto, que eso es algo que bloquea lógicamente también la frontera y también limita el número de vuelos que pueda aterrizar en Gibraltar. Entonces había un proyecto
que iba a estar financiado por la Unión Europea, de soterramiento del paso peatonal y de vehículos a Gibraltar. Ese proyecto, pues lógicamente, con la mayoría del PP, pues quedó totalmente relegado y en el olvido. Y eso era muy positivo porque en el momento que incluso el aeropuerto de Gibraltar pudiera tener más capacidad de vuelos mercantiles, vamos a llamarlo, de mercancías, pues eso también hacía que fuera una zona de conexión logística para la zona de actuación logística del puerto, de aquí, en este caso de San Roque. Bueno, yo creo que San Roque, además de Gibraltar y de empresas mixtas que se pudieran dar, pues la zona de actuación logística tiene que ver muchísimo con el desarrollo del ferrocarril y el puerto de Algeciras, que actualmente en el 97% de los casos es un puerto almacén. Lo que hay que desarrollar es que sea un puerto de exportación e importación, y para eso hace falta modernizar la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla, que es una vergüenza que siga estando como está. No, y además que la logística cada vez va a tener más importancia, simplemente por una cosa tan en auge como es el comercio electrónico. Un dato, nosotros ahora con el Congreso, que hemos estado mirando los datos de contratación del 2016, curiosamente, del total de los contratos que se hicieron en el 2016, más del 56% de esos contratos fueron en el sector de la logística y el transporte. Eso significa, como es un sector muy masculinizado, que solamente un 25% de los contratos que se realizaron fueron a mujeres. Esto es un poco en relación a lo que estabas comentando. Hablando de, por ejemplo, algún objetivo que se marcase dentro de la agrupación de cooperación, objetivo con respecto a la educación, lo que hemos hablado por encima antes, el tema del intercambio de idiomas, de ampliar la educación en inglés y en español en la zona. ¿Os habéis planteado algo de esto? Sí, algo que hemos pensado como algo muy positivo de hacer, ¿no? Está el nivel educativo, estamos hablando de idiomas, pero también está el lado social, que es muy importante. Es importante que se conozcan los niños de Gibraltar y los niños del campo de Gibraltar. Hay ciertas circunstancias ahora que en el deporte, etcétera, donde sí ocurre, pero no al nivel quizá que pudiese ocurrir, ¿no? Y eso es muy importante. En el lado educativo, lo del lenguaje es lo más importante. En la zona del campo de Gibraltar hace falta de que aprendan el inglés, y irónicamente en el lado de Gibraltar hace falta que aprendan los niños el español, porque el español en Gibraltar se está perdiendo. Eso es increíble, me parece. Es algo que te puedo concretar como maestro. Los niños cada día hablan menos el español. Y lo que pienso es que si esta generación habla menos, la siguiente va a hablar menos todavía. Hasta el punto incluso que casi se pierda el español. Ahora tenemos una circunstancia donde sí se entiende, pero tú escuchas a los niños en los colegios y la mayoría de las veces están hablando en inglés. Con que eso es un tema que hay que tocar, es un tema que podríamos beneficiar a ambos lados, tanto los niños que residen en Gibraltar como los niños que residen en el campo de Gibraltar. Se podría hacer. ¿Os habéis marcado algún proyecto o algún objetivo como prioritario? ¿Tenéis algo en mente, 1, 2, 3, que digamos que digáis estos son fundamentales? Nosotros como prioritario dentro del grupo transfronterizo, sí, lógicamente la fluidez de la frontera, que no haya bloqueo por parte del gobierno, la fluidez con los controles necesarios. Nosotros hemos exigido a Bruselas pues que, al igual que existe la frontera de Andorra, 4 entradas y 4 salidas, no entendemos por qué la frontera de Gibraltar tiene solamente... Ahora, bueno, hay días que habilitan 2 entradas, ahora 2 entradas, pero entendemos que lo lógico es que en horas punta debería de haber 4 entradas y 4 salidas, en horas de entrada y salida al trabajo, y en días así concretos que pueda haber una afluencia turística, en meses concretos como julio y agosto, donde suele haber bloqueo. Y luego también el tema de impulsar la agrupación de cooperación territorial. Eso para nosotros es un objetivo prioritario, por lo que comentábamos, lo que llevamos comentando, por la permanencia. Es que creemos que es fundamental que haya un instrumento permanente que esté al margen de las discusiones políticas y del gobierno de turno. Y del gobierno de turno, que sirva pues para luego desarrollar esos proyectos de los que hemos estado hablando. Pero para nosotros es fundamental que se impulse la agrupación de cooperación territorial y que se busque pues el marco territorial
en la zona española más ambiciosos pues para poner esos proyectos en marcha, ya sea turísticos, educativos, culturales, o incluso ya ser muy ambicioso el de la infraestructura, para hacer el soterramiento o para hacer el tranvía o para gestionar el día de mañana conjuntamente pues ese soterramiento de un lado y otro, o para gestionar el día de mañana conjuntamente ese tranvía. Para eso debería de servir la agrupación. La agrupación. Porque una de las cuestiones es ser un referente en esta zona del Mediterráneo. ¿Le han planteado o le han pedido información por parte de Marruecos y por parte de Ceuta? Porque se me ocurre otra agrupación de... ¿Se podría incorporar Ceuta o...? Ceuta sí, sin ningún problema, porque forma parte de la Unión Europea. Y además existe una entre Cataluña, entre la región de Cataluña, Aquitania, bueno, el sur de Francia y Cerdeña, creo. Ahí incluso entra zona de Italia, o sea, hay una muy grande que se llama, no sé si es ETMED o algo así, del Mediterráneo. O sea, que es que posibilidades hay muchísimas, ¿no? Sí, hay posibilidades. Pero algo que tenemos claro es que queremos empezar con algo pequeño. Pequeño, ya, es que estábamos y sin complicaciones ninguna. Nos ha costado cierto trabajo de asimilar todo el proceso y cómo funciona todo. Como he explicado antes, todavía el proceso sigue, un proceso muy lento, muchos elementos que no tenemos control nosotros, como el elemento político. Pero sí, algo simple, algo que no molesta a nadie, sí. Algo que nosotros podamos tomar el primer paso y aprender cómo funciona todo el sistema, pero eso no quiere decir que va a finalizar ahí. Los proyectos pueden seguir, podemos crecer, ¿no? Y construir una vez que ya estemos claros cómo funciona una ST, etcétera. ¿Tenéis asesoramiento externo? Habíamos hablado antes de Alfonso Alcolea, que es uno de los mayores expertos en agrupaciones. ¿Tenéis asesoramiento externo? Tenemos contactos, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero Alfonso Alcolea ya no tiene esa posición, esa responsabilidad. Hay otra persona que tenemos en contacto, también estamos en contacto con los expertos legales, los expertos abogados, y tenemos el apoyo total de ambos, de la región de comunidad en Europa. De la Unión Europea, sí. De lo que es la Comisión Europea, que lleva el tema de lo que son fronteras. La Comisión de Regiones. Se llama Comisión de Regiones. Esto depende de la Comisión de Regiones. Y por parte de... Qué lejos está Europa, ¿verdad? Uf, de aquí. De otro sitio está súper cerca. Te das cuenta cuando vas allí y ves las oficinas de los distintos departamentos, te das cuenta lo lejos que estamos a veces de los sitios donde se toman las decisiones. Sí, bueno, y la poca práctica, porque yo que he vivido durante 8 años en Canarias, allí el tema de las regiones ultraperiféricas lo tienen más que mascado. Claro. Allí, y están en el comité de región ultraperiférica. Yo estuve allí del 95 al 2003 y yo cuando llegué en el 95 yo creo que es cuando se estaba empezando, pero en el 2003 estaba más que en marcha, vamos. Sí, nosotros con el tema de la agrupación, cuando lo planteábamos, primero, como bien comentaba Visto, lo teníamos que aprender nosotros. Porque decía, ¿pero esto se puede hacer con Gibraltar? Fíjate, lo que es la mente nuestra, que estamos tan condicionados por el tema político. Claro, visto desde fuera, tanto en la Unión Europea como la propia universidad dice, si los dos son regiones dentro del marco de la Unión Europea, ¿por qué no se va a poder hacer? No hay ninguna limitación legal, ninguna, todo lo contrario, sería positivo. Claro, y lo planteábamos a nuestros políticos al principio aquí, ¿se puede hacer esto con Gibraltar? Porque es cierto que tenemos una trayectoria de cooperación con el norte de Marruecos a través de Interreg histórica, donde hay muchísimos proyectos por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. En su día se hacía desde la Mancomunidad, pero se lo llevaron para Cádiz. Y los proyectos se hacen desde Cádiz, muchísimos proyectos con el norte de Marruecos. Y dices, claro, y con Gibraltar no se ha hecho nada. Claro, a nosotros decíamos, esto es porque tiene que haber alguna limitación legal. Porque no explicabais. Nosotros mismos nos poníamos la barrera y cuando se lo planteábamos a algunos políticos de la zona,
ellos mismos también te dabas cuenta que frenaban. Teníamos la barrera, vamos hablando en conjunto. Nosotros mismos nos habíamos autolimitado, no nos ha limitado nadie, nos hemos limitado nosotros porque habíamos dado por hecho que con Gibraltar no se podía hacer cooperación, se puede hacer con Marruecos, pero con Gibraltar no. Al contrario, para hacerlo dentro de las regiones del marco de la Unión Europea, lo que hay es muchísimas más posibilidades. Y ahí es donde está la capacidad que tienen otras zonas de tener esa cercanía con Europa o con las decisiones que se toman en Europa, y nosotros en este ámbito pues no hemos estado mirando para allí, hemos estado mirando en otros asuntos. De espalda. Y por parte porque estamos hablando de próximos pasos, por parte de tanto del Gobierno de Gibraltar como de la Junta de Andalucía, que serían las dos administraciones con mayores competencias para poner esto en marcha, ya se ha aprobado por parte del Parlamento de Andalucía, se le ha dado el visto bueno, pero se ha no sé, o ha facilitado o se está trabajando en algo ya más concreto para llevar a Bruselas. O ahora mismo lo lleváis todos vosotros. Estamos en el Estado. El siguiente paso es esta reunión con el primer ministro de Gibraltar. Hay ciertos temas, ciertas decisiones que hay que tomar desde su parte. Una vez que estén tomadas esas decisiones, va para adelante, tan simple como eso. Va para adelante. La cuestión de nosotros, otra vez, facilitando todo el proceso, de traer ambas partes juntas, de hacer una declaración probablemente del intento de crear esta AST, y ya es cuestión de que los técnicos se pongan en marcha. O sea, que queda... es cierto que los técnicos de Gibraltar, cuando habla de abogados, está hablando del propio gobierno, están elaborando lo que es los documentos, porque esto lleva una parte burocrática que nosotros no tenemos los instrumentos para hacer ese trabajo. Se está elaborando, estamos en esa fase ahora mismo. Lo que pasa es que, como bien comentas, es una decisión al final política. Bueno, mientras que, por lo que nos habéis contado, las administraciones políticas están apoyando, impulsando el proyecto, yo creo que dentro de poco veremos esa firma o esa presentación de documentos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Línea, que sería muy local, Gibraltar y La Línea, sería una agrupación de cooperación territorial muy local entre ambos municipios para unos objetivos muy concretos, y sería muy positivo. Pero nos encontramos con el problema de que el Ayuntamiento de La Línea, pues eso es lo que están ahora mismo en esa fase de estudio. El Ayuntamiento de La Línea, como es un ayuntamiento que está con temas económicos, con dificultades, ¿no? No por las dificultades, sino porque está controlado por parte de la administración central, y entonces tenían que estudiar ellos la posibilidad de constituir, porque la constitución de la agrupación de cooperación la tienen que hacer dos administraciones, entidades jurídicas, con personalidad jurídica. Propia. Bueno, pues iremos conociendo cómo va desarrollándose los proyectos y las agrupaciones de cooperación. Yo quiero agradecer muchísimo a los dos, tanto a Víctor González como a Inmaculada Ortega, que hayáis estado en San Roque al Día y que nos hayáis contado en qué estáis luchando y la manera de trabajar para conseguir un beneficio para toda la comarca. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Julio Ruiz, muchísimas gracias como cada semana. De nada. Y a ustedes les esperamos la semana que viene con un nuevo San Roque al Día.